Buenos días, queridos telespectadores de Aurea Televisión. Estamos aquí otra vez fieles a nuestra cita de comunicar, entretener y sobre todo de informar. Tengo el grato placer de tener hoy en día a un amigo, compañero docente que se llama José Rivela, que ha vivido un periplo a veces digno de Kafka, un poco terrible, que afortunadamente se ha resuelto bien, pero bueno, no sin mucho recurso, con preocupaciones y mucho trabajo. Entonces lo tenemos hoy con nosotros porque el tema es muy importante. Tiene un profundo calado y significación social y ética, y bueno, él nos explicará hoy de la forma más clara posible todo lo que ha sucedido. Buenos días, José. Hola, José Rivela. Buenos días. Coméntanos, ¿por qué hablamos de periódicos opresores? Cuéntanos un poco qué te ha pasado. A ver. Bueno, periódicos opresores es un poco, digamos, un medio como en este caso es la región. Entonces es capaz de considerar un medio como la región en la provincia de Orense tiene mucho poder. El hecho de que esto surgió todo a partir de un foro de la región en donde se habían puesto en contacto conmigo para que viniera el dramaturgo Fernando Arrabal aquí a dar una conferencia, y con los gastos pagados, y entonces esta gente, cuando Arrabal y su mujer llegan a París, allí al aeropuerto para coger el billete, le dicen que están cancelados, ¿no? Claro, empezamos ya, la cosa ya empieza muy mal. Caray. Qué incoherencia. Sí. Y entonces, bueno, yo hablo con la región y tal, me dice, bueno, adelanta tú el dinero y tal, que ya te pagamos nosotros, ¿no? Después, una vez que... Claro, no había clase turista, había que pagar ya un billete en primera, eran 3.000 euros, yo los adelanto. Y después el periplo viene en intentar cobrar esos 3.000 euros, ¿no? Yo pensé que me iban a pagar en 15 días o en 30 días, porque había sido un problema que no me explicaron demasiado bien. Y entonces empieza la cacería, ¿no? La cacería a una persona, considerando que ellos, claro, como tienen un gran poder en la provincia, pensaron que yo me iba, pues, a asustar, que me iba a echar para atrás y que no iba a reclamar mi derecho, ¿no? Caray. Mi derecho, en ese sentido. Pero qué fuerte. Sí, bueno. Pero esto es tremendo, ¿no? El asunto, sí, es tremendo. Y nada, pues todo ese periplo hasta que se resolvió. Después escribí una obra de teatro contando lo que había sucedido, y al ver una obra de teatro circulando por las redes y tal, ellos ya empezaron a sentir un poco de... Afortunadamente, hoy en día un ciudadano puede... ¿A sentir qué en las redes? A sentir que no les gustaba mucho el asunto, ¿no? O sea, se veían reflejados en lo que tú hacías de modo un irónico. poco reflejados en el asunto y tal, y eso a ellos les debía de producir... Claro, porque decía el director de la región, claro, vienen por aquí o me encuentro con gente en la calle y me preguntan, bueno, pero este tipo que está diciendo esto y tal, ¿eso es verdad? ¿No es verdad? Bueno, le empieza a crear a ellos un conflicto, ¿no? Sí. Un problema. Un problema. Lo que era barato de 3.000 euros empieza a ser algo mucho más caro. Empieza a ser algo mucho más caro, efectivamente. Claro, dice, por ejemplo, Martín Miguel, que acaba de escribir un artículo hablando de esto, que lo titula Periódicos opresores. En ese sentido, dice, claro... Lo tendremos más adelante, sí, dispuesto cuando esto subamos la entrevista a YouTube.
Vale. pues tendremos un link para Vale. ver todo esto detallado, Vale. la gente que quiera. Entonces dice que, claro, empieza el linchamiento, pero claro, dan con una persona que a fin de cuentas pues no tiene miedo, ¿no? En este caso, el miedo es una cosa que actúa mucho, ¿no? Porque te hace acobardar, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, pues tiro la toalla y me olvido de esto. Publican una página entera los tíos en la región poniéndome a parir, a caldo, ¿no? En el sentido de que yo prácticamente lo que decía era todo mentira, ¿no? Y entonces llega un momento que ellos se ponen en contacto conmigo para solucionar, después de 5 años, para pagarme los 3.000 euros que me debían, ¿no? Después de 5 años. Ya. Haciendo un pequeño chantaje en el sentido de que yo parara de hablar del tema, ¿no? Pero claro, yo dije, bueno, yo tengo libertad de expresión para poder hablar y sigo hablando, ¿no? O sea, y entonces van y me demandan. Me demandan. ¿Te abonaron lo que te debían? Sí, abonaron lo que debían. Pero te querían callar. Pero me querían callar, efectivamente, sí. Hablaremos de muchas cosas de esto de la prensa. Y entonces, claro, como estos medios, primero, no son empresas. O sea, una empresa, un hombre tiene una carnicería y si vende carne, vende y mantiene el negocio abierto. Y si no vende carne, pues cierra, ¿no? Entonces, los medios en general, en Galicia, no solo la región, o sea, los medios en general en Galicia, ¿qué pasa? Están subvencionados, dinero público, pagamos todos. Pagamos todos. O sea, tú tienes una empresa, o yo tengo una empresa, o este señor de la cafetería tiene una pequeña empresa, no depende del dinero de todos. O sea, eso no es una empresa. Entonces, como me decía otro que llamé ayer de otra prensa, que no voy a decir el nombre, en este caso, y me decía, no, es que entre colegas no nos atacamos. Y yo dije, coño, esto me suena a la ley del silencio, ¿no? Sí, a una mafia. La omertá, ¿no? Sí. Es una mafia. O sea, no me pises el pie, que si me pisas el pie yo te lo piso a ti. Y yo le dije a este, hombre, pero si acabo de ganar una sentencia en el Supremo, por lo menos comentar el tema. O sea, no es una cosa de... Porque eso es así, se va a saber. Se va a saber. No, bueno, es que aquí no tenemos... es un juicio de valor sin más. Es algo que tiene fundamento objetivo y que se atiene a derecho, claro, a justicia. Es un hecho real. Pero sabes que no es lo corriente a nivel social. No, Tú y yo hemos vivido situaciones donde lo que importa es el sesgo. Sí, no importa lo que hagas, importa quién lo haga. Claro. Aún lo comentaba con otra gente. Claro, sí. Además me dijo eso textualmente, el tipo, ¿no? Que trabaja en un periódico. El jefe de opinión de un periódico gallego me dice, no, eso no va a poder ser porque nosotros, entre colegas, no nos atacamos unos a otros, ¿no? O sea que, bueno, entonces, claro, lógicamente, cada uno defiende su feudo, ¿no? Y tal, como están en el reparto del consenso del dinero público todos, entonces, claro, si yo ataco a este me va a atacar a mí por otra cosa y tal, y yo digo, pero eso no tiene nada que ver. O sea, el asunto es que aquí hay un hecho que está comprobado y solo es dar la noticia, ¿no? Oye, pues no. La ley del silencio. Yo creo que en eso tú y yo pecamos en la ingenuidad de quizá de haber mamado o de haber tenido esos lugares comunes como ciertas películas deliciosas y bellas, como era la de Al filo de la noticia, de Jack Lemmon y Walter Matthau, que hablaban de cuando... Claro, pero esos son periódicos. Claro, pero es que hablamos de cuando la prensa era el cuarto poder que fiscalizaba y que daba y tenía ese código deontológico, ético de lo que era informar. Un Estado de Derecho decimos que, claro, hablamos porque los poderes no pueden estar todos en la misma persona, entonces tienes que separar el que hace la ley, el que ejecuta y el que juzga. Pero por encima también de todos estos es que el poder, además, es la información. Claro. Es la información. Y siempre hablamos de que la información escapa a las leyes de la energía. Ya. Quien la tiene, la vende y se queda con una copia. Y entonces cada vez va a tener más poder. Claro. Entonces, si ya una empresa que decíamos que depende de los clientes
para tener su razón de ser, ya no depende de los clientes, sino del legislador o el tal para hacer su trabajo, entonces estamos con una perversión terrible. Terrible, terrible. Y estamos indefensos ante ese poder, porque es un poder muy fuerte. Totalmente indefenso, sí, es un poder fuertísimo, ¿no? Enorme, sí. Yo aguanté porque vi claro, o sea, bueno, tengo... Pero terrible lo que has pasado. Sí, aún tengo un poco de esperanza en la justicia, ¿no? Porque dije, bueno, esto es una cosa, es una niñería, quiero decir que tampoco es una cosa, es un pellizco de monja, ¿no? Que se suele decir, es una cosa muy... Sí. Pero bueno, imagínate, en una cosa tan sencilla, si hubiera sido algo que hubiera sido pues realmente grave, ¿no? O sea, que pues yo qué sé, pues otra cosa, ¿no? Y entonces dije yo, hombre, vamos a ver, un juez con cierto sentido común tampoco hace falta estudiar derecho, ¿no? O sea, para mí, quiero decir, yo lo veía bajo mi perspectiva de sentido común, ¿no? Y tal, yo decía, bueno, esto lo tengo que ganar sí o sí, ¿no? O sea, ya no me... Sí. Yo no entiendo muy bien cómo estos medios, además que tienen abogados y tal, yo no sé si es que los abogados, incluso, como, bueno, cobrarán, ¿no? El que cobrará el abogado le pagará la región y tal. Si los abogados engañan al medio para que esto vaya adelante, porque cualquier abogado con un poco de sentido común lo que tenía que haberle dicho en este caso, a la región, es decir, mira, no te metas en este asunto porque lo vas a perder, ¿no? Lo vas a perder. Yo lo vi siempre claro en el sentido de que sabía que iba a ganar. Común. De todas maneras, el sentido común a veces en contra... la ley a veces puede no ser tan de sentido común, sí, lo que bueno, es la legislación. Pero es que una obra de teatro ya hubo casos ya, de libertad de expresión anteriormente, ¿no? Sí, no, muchísimos, ¿no? O sea, que bueno, la sátira, ¿no? Todo esto tal, entra dentro de... No es una cosa de ahora, es una cosa antiquísima, ¿no? O sea que... Y bueno, yo ya te digo, no me... En el fondo, no me quitó el sueño porque sabía que esto que lo ganaba fácilmente. Siempre estuve convencido de eso. Y al final, bueno, menos mal que aún en este caso, la justicia pues funcionó bien y rápido, ¿no? Sí. Mira una cosa, que tenemos muchas experiencias en nuestra profesión y por los años también que tenemos. Eso que hablas de lo que hace un juez, un amigo mío, yo lo considero amigo, que ya murió, en paz descanse, y otro conocido mío que son profesionales de la justicia, uno que se murió era juez y otro conozco ahora también. Yo tengo hablado con ellos de que lo único en lo que confío hoy en día en España es en el Poder Judicial. Ya. El Poder Judicial porque se basa en razonamientos más o menos no, bien mesurados, se basan en gente con conocimiento, se basa en gente que usa la ley, pero usa conocimiento, esa seguridad jurídica que te permite tener acciones o pensar en que te defiendes con esas garantías es importante y es el único en el que hay, para mí, cierta confianza. Porque todos los demás prácticamente se pervierten con el sesgo. Ya. No así los jueces. Siempre que he hablado con jueces y tal, es otra forma de ver las cosas. Atendiendo a lo que es al derecho humano, atendiendo a lo que es bondad social, a lo que es el fin. Es decir, cuando a ti te van a hacer una rendición de cuentas, te dicen ¿qué ha hecho usted para evitar esto? Pero de forma objetiva y mesurable y de acuerdo a derecho y a ley. Y eso te lo dice un juez, no otra gente o actitudes chulescas de empresa. Y eso supongo que has pasado un calvario bueno, tremendo. realmente, ya te digo, o sea, como estaba convencido de que iba a ganar, pues tampoco... Hombre, siempre afecta, claro, lógicamente, porque cuando colocan una página entera, tú imagínate, yo estoy trabajando en educación, llaman por teléfono al instituto para hablar con la directora del instituto, o sea, hasta dónde llegan los tíos, y me dice la directora del instituto, acaba de llamar la región, estamos preocupadísimos aquí con este asunto y tal, no sé qué. Y yo le dije, mira, el asunto este es un asunto personal mío, Claro. que tengo yo con estos señores,
estamos en un pleito y ya se resolverá. Estos señores no tienen por qué llamar aquí a meterte miedo también a ti, aparte de metérmelo a mí, ¿no? Y con los chavales y con los padres y con todo este asunto y tal. Entonces, claro, de alguna forma me estaban laminando ante... En ese sentido sí que sufrí un poco, ¿no? El hecho de ganar, sabía que iba a ganar, pero claro, pero desde que empiezas hasta que acabas, pues bueno, los tíos intentan laminarte, ¿no? O sea, intentan laminarte en tus derechos civiles y económicamente. O sea, porque también me quisieron hundir económicamente, pedían 10.000 euros ya para empezar, eso en primera instancia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido funcionan como lo que decíamos antes, la omertá es una pequeña mafia, En Galicia parece ser que un periódico va a sacar mañana algo del asunto, por eso creo que no todos los periódicos están en esa omertá, en esa ley del silencio, afortunadamente, porque llamé a todos los periódicos gallegos. Caray. ¿Y solamente uno? Uno. Y todos los demás, no me toques la comida. El tema corporativo, no me toques el tema corporativo, a ver qué va a pasar. Eso porque temiendo esas represalias, ¿no? Sí, temiendo de que a lo mejor, claro, si hay un medio que ataca al otro, el otro también ataca al otro, lógicamente, ¿no? O sea, sí, si tú me quitas a mí un trapo sucio, te quito yo a ti otro trapo sucio. Entonces, por miedo... Quizá incrementase las ventas y la gente diría, ay, a ver qué van a decir unos de otros. Claro. Cuando en Superman, el Daily Planet, pues entonces... Es que eso debería de ser así. Claro. O sea, en ese sentido, claro, lógicamente. Pero claro, como estamos en lo mismo, o sea, como todos dependen del dinero público, no todos, pero casi todos dependen del dinero público, entonces, amigo, pagamos todos, aún por encima, que pagamos todos el asunto y aún por encima se vuelven contra nosotros. Pero es el gran cáncer, ¿verdad? El dinero público en gestión privada. Claro, como el dinero es de todo, no es de nadie, ¿no? Sí. Claro, mira, José, es mío, bueno, no es de nadie, no, es mío y me lo... Sí, es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada uno. Claro. Hay países serios como es Alemania donde tú cobras integralmente tu salario y luego te dice el Estado, bueno, usted tiene que dedicar un tanto por ciento a un plan de pensiones, hágalo donde usted vea, y un tanto por ciento ridículo de cotización para infraestructuras sociales. Pero el dinero es íntegro. Claro. Entonces, lo que cuentas es espeluznante. Mira una cosa, José. Es súper interesante lo que estamos hablando. ¿Conoces a un filósofo que se llama Karl Popper? No sé si suena así. Sí. Karl Popper en ciencias se estudia mucho porque es al fin y al cabo lo que nos permite de forma muy, muy certera y muy objetiva discernir, diferenciar bien lo que es ciencia de lo que no. Es lo que le llamamos en ciencia el principio de falsabilidad. Cuando yo puedo someter a una afirmación o a una pequeña teoría a experimentos que me permiten ver si es cierto o es falso, estoy hablando de ciencia. Cuando yo no puedo poner en marcha experimentos para decir si algo es cierto o no, si es verdadero o es falso, entonces estamos hablando de astrología o de otro tipo de historias. Bueno, pues este señor que tiene un peso intelectual brutal, que creo que incluso compartió, fue compañero de clases de los Huxley, de uno de los Huxley, creo que el libro de Contrapunto y de, ¿cómo se llama?, de Un mundo feliz y toda esta gente, hablaba hacia el final de sus días de ese cuarto poder, que él lo tenía todo sintetizado. Empezaban muy poquito, todavía no estábamos con el Internet 2.0, estábamos hablando de televisión, de algo que se veía como mucho más potente que solamente la prensa escrita. Y él hablaba que así como en un Estado de Derecho, que tienes que separar los poderes para que haya una garantía y haya los mecanismos, pues hablaba de que los medios de comunicación de masas, y hablaba
claro, aunque se refería sobre todo a la tele, evidentemente es también aplicable a la prensa, que también debería existir un cierto control parte intelectual y parte de mercado, que fuésemos todos a nivel un poquito de mercado, pero no solamente de números, de dinero, que vaya dinero de todos, sino que también tenía que haber un código ético, igual que se hacía con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que fuese trasladable. Lo que pasa es que no articulaba, no hablaba de exactamente de qué mecanismos podrían permitir eso, pero que se aplicase a la tele. Y pongo el ejemplo de que es curioso que cuando hablamos de casos de ingeniería social, como lo que hizo TV3 en la sociedad catalana, o cuando estamos hablando de grandes casos políticos, como en España, ciertos partidos lo único que querían al entrar en el gobierno, a mí con que me des la tele me llega. Claro, ¿vale? es que eso es lo que... Entonces, eso de ser una empresa que está al margen del público o de los clientes es terrible porque tú como individuo no tienes esos recursos. Claro. Y sin embargo, a nivel legal, a nivel legislativo, se hizo tienen la ley de su parte para tener el dinero de todos y los recursos de todos y los llevan de forma tendenciosa e interesada contra alguien. Y eso es terrible. Sí, eso es totalmente una aberración total, ¿no? Sí. Una locura total. Una locura total. Total. Efectivamente, sí. ¿Cómo con la autoridad que te da, yo no digo que sea una falacia de Berecundian, con la autoridad que te da tu experiencia y haber vivido ¿cómo crees que deberíamos o que debería funcionar lo que es el conocimiento, la información a nivel de prensa? ¿Cómo crees? Con el Estado liberal se consiguió abolir la censura previa, ¿no? Que tan razonadamente denunció Milton en su Areopagítica, ¿no? Uh-huh. Y con el Estado social y de derecho no debería volver a aparecer pujante en forma de miedo cerval en la cabeza del opinador que siente terror de escribir algo, Claro. que aunque tocado de sentido común y coherencia, pueda contrariar en una tilde los intereses de las empresas de comunicación que sean meras correas de transmisión de personas con largos periodos de poder político, ¿no? Entonces, hasta que eso no se cambie, pues estaremos a merced de que cualquier individuo de estos te coja de ojeriza por cualquier motivo y tal, claro. Y entonces, bueno, pues aplastan los derechos de los ciudadanos y esto no es una democracia. Realmente no vivimos... Claro, es que realmente no vivimos en una democracia. El Estado debe ser muy pequeño, más pequeñito, claro. Esto es una oligarquía de partidos, es una oligocracia, por eso todos están en el consenso del reparto y por eso no se atacan entre ellos, o sea que no, hasta que lleguemos realmente, con el paso del tiempo, no sé cuánto tiempo en España será necesario para poder llegar a una democracia real. Una democracia representativa, ¿no? Que no existe, evidentemente. Entonces, claro, estamos en manos de todos estos, y bueno, pues si eres amigo de ellos, pues bueno, entonces vas tirando. Como seas un poco enemigo de alguno de ellos, así que tal, pues te pueden laminar tal, ¿no? Entonces, claro, pero es realmente... esclavo. Sí. ¿Tú te acuerdas de la película Blade Runner? Que le decía... Sí. Estamos aún... Eres un esclavo. Aún no tienes libertad. Efectivamente, estamos aún en ese proceso. Las oligarquías pueden derivar en democracia o pueden derivar en tiranías. Claro. Ahora mismo en España se está dando... Estamos en ese momento en donde en un momento dado, pues ahora podemos derivar, tal como está el patio general en España, podemos derivar tranquilamente. Yo... en una tiranía no creo, yo creo que nos acercaremos más a una democracia, pero bueno, tampoco lo puedo asegurar al 100%, no, porque tengo mis dudas, tal como está todo, ¿no? Sí, o sea, porque habría que cambiar los cimientos de todo esto para que fuera una democracia real, ¿no? Real. Pero claro. Porque en España tienes entonces el Grupo Prisa, tienes el Grupo Godó, claro, son ciertos grupos, efectivamente, que dirigen. Y exponen la realidad de forma sesgada, tendenciosa y manipulada. Y entonces estamos, pues bueno,
aquí un poco pues entre la espada y la pared, ¿no? Que se dice, ¿no? O sea, que bueno, a ver, tal, está todo el mundo así, ¿no? Parece que para ver realmente lo que sucede en España, y a mí me pasó muchas veces cuando hablaba de la crisis, ya lo vengo haciendo como higiene cultural desde hace muchos años, veo la realidad de España desde prensa extranjera. Leo Sí, claro. que dicen fuera, que dicen en Sí, Francia, sí, que sí, sí, dicen sí, sí, la sí, sí, prensa sí, inglesa, sí. que dicen de lo que pasa en España. Y entonces es que no Efectivamente. tiene nada que ver. No tiene nada que No ver. tiene nada que ver. Y encima me trato de informar más en foros o en otro tipo de canales, incluso algunos subversivos, que me tienen ese pensamiento, o me dan ese acicate o ese catalizador de pensamiento lateral que la prensa ortodoxa No, ya, está no la claro. Y da. ve normal que está cambiando un poco porque, bueno, las redes de alguna forma les están haciendo un poco de daño. Efectivamente, Les es la están forma de haciendo, hacer la información democrática. claro, les están haciendo un poco de daño porque, bueno, claro, efectivamente esto se nos va acabando aquí el pastel, ¿no? O sea, los tíos empiezan a pensar que se les está Que acabando el pastel, ¿no? Mira una cosa, esto lamentablemente llega a su fin. Ha sido muy amable y muy valiente exponer todo esto aquí con nosotros. Muchas gracias. Te doy las gracias y si surge, pues hablar de este o otros temas parecidos, pues esperamos verte de nuevo con nosotros. Muy bien. Queridos telespectadores de Héroe Televisión, llegamos al final de esta interesante entrevista con José Rivela, que nos ha arrojado una luz y muy importante sobre esto que pasó. Y una cosa importante antes de acabar también que me olvidaba, o sea, habría que cortarle las subvenciones públicas, tanto del ayuntamiento como de la Diputación, como de la Xunta, a todos los periódicos, no solo de Galicia, sino de toda España, ¿no? Que es a ver si es posible para que realmente volviesen a funcionar como empresas. Pues lo que decía, queridos telespectadores, esperamos verles en posteriores ocasiones en nuestra cadena y nada más, sean ustedes felices. Muchas gracias.